Espacio y lugar en arquitectura. Al hablar de espacio y lugar en arquitectura, debemos comprender que al realizar una obra en un lugar donde antes no existía nada, obligatoriamente se producirá un impacto con el contexto. Estos impactos pueden ser positivos o negativos, depende de la calidad del diseño. Estos impactos, tanto positivos como negativos, afectarán o respetarán aspectos sociales, económicos, culturales, urbanos o medioambientales. De esta manera, en el siguiente video, veremos cómo una obra arquitectónica puede generar reciprocidad, indiferencia o conflicto en un contexto determinado, todo basado en el texto de Bernard Tschumi, concepto, contexto, contenido. En este caso, el término concepto lo entenderemos como la forma que adquiere una obra arquitectónica, y contexto lo entenderemos como el espacio físico donde se implantará la misma. Por consiguiente, una obra que adquiere condiciones de reciprocidad trata de mimetizarse y de no imponerse al lugar donde se implanta, como medio de respeto a la zona y por ende a la morfología de la ciudad. Como lo podemos ver en la Casa Tolo de Álvaro Siza, donde la topografía del lugar determina la forma aterrazada de la vivienda. Existe una concordancia total entre lugar y forma. Al momento de hablar de indiferencia es cuando tanto la forma de la obra arquitectónica como su contexto físico trabajan de manera independiente, pero al mismo tiempo no generan conflicto alguno en la zona ni en el funcionamiento de la ciudad. Es importante tener claro desde el inicio si es a propósito esta decisión de diseño, ya que si no es así, sería interpretado como un error en la concepción de la obra. Un ejemplo de la relación de indiferencia lo podemos ver en el proyecto de la firma PIG, donde el Maritime National Museum funciona en un lugar donde antes se desarrollaban usos industriales. Se puede ver el vacío, espacio donde reparaban los barcos anteriormente, como el marco donde se implanta el proyecto nuevo. Esta relación de conflicto se genera cuando en el momento de implantar una obra en un lugar determinado, esta comienza a adquirir un protagonismo por la diferencia que existe en su forma con el contexto. Para realizar una correcta intervención de este tipo, se requiere un análisis previo más minucioso, ya que si se lo hace incorrectamente, podría ocasionar distintos problemas, como de circulación, perfil urbano, aceptación social o cultural, materialidad, entre otros. Un ejemplo de conflicto se lo puede apreciar en el complejo residencial plantado por Zaha Hadid, en Sabe Cop, donde no existe congruencia entre el plano arquitectónico y el urbano. Al hablar de espacio y lugar, también es necesario abordar el tema de la funcionalidad. Por esta razón, el término contenido se lo entenderá como los usos que presenta una obra dada. Si decimos que tanto la forma como sus usos coexisten bajo el principio de la reciprocidad, quiere decir que hay una completa interacción. Vemos una vivienda, tiene forma de vivienda y sus usos están acorde a la vivienda. Un ejemplo es la casa Escherich de Louis Kahn, donde se puede apreciar que la forma y los usos están totalmente relacionados. En este caso, la forma y el contenido trabajan de manera independiente. Eso quiere decir que tal vez desde el exterior puede aparentar tener un uso en específico, pero al analizar el interior nos podemos dar cuenta que sus usos son totalmente diferentes a la interpretación inicial. Un ejemplo donde podemos apreciar esta condicionante es el proyecto de Norman Foster, la Hartz Tower, donde podemos observar dos condicionantes, una fachada antigua conservada y la torre que nace del interior. Los dos elementos trabajan individualmente, pero se relacionan de manera satisfactoria. Se presenta esta relación cuando no solo la forma de una obra arquitectónica no responde a los usos internos, sino también cuando comienza a generar problemas en su funcionamiento y las actividades que presenta el usuario. Un ejemplo son las Cube House, diseñadas por Piet Blom en Rotterdam, donde la forma claramente no se relaciona con los usos en su interior. El proyecto es interesante, sin embargo presenta problemas de funcionalidad en el interior. Es importante saber que al realizar obras arquitectónicas se tiene que tener presente los posibles impactos que generará el contexto. Es responsabilidad del arquitecto siempre realizar proyectos que ayuden al entorno y a la ciudad y evitar totalmente impactos negativos. Se tiene que entender a la obra arquitectónica como una complejidad que debe responder y solucionar problemas que salen de un análisis previo urbano y arquitectónico. De esta manera, las diferentes relaciones de indiferencia, reciprocidad o conflicto entre el contexto, concepto y contenido tienen que estar claras en el proceso de diseño para poder realizar una arquitectura consciente.
Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es.